voy a tratar algo. Hoy les traigo unos estudios muy fresquitos donde vamos a revisar la relación de este trigémino con otras partes a los cuales los odontólogos nos tienen muy relegados, o sea, no tenemos nada que ver con ese tema. Bueno, hablando de odontología neurofocal, eh, tenemos que hablar de algo que se llama foco interferente, de espina irritativa, ¿no? Y el asunto referente a estos focos, que pueden ser cualquier cosa, pueden ser no solamente estas, caries o maloclusiones o molares retenidos, incluidos, restos radiculares, tratamientos en mal estado y prótesis también en mal estado, porque están dentro del organismo. Entonces, también pueden ser focos interferentes, algunos metales. Los odontólogos neurofocales de la escuela de Acintocaf o de la corriente de Acintocaf tratamos de no ser tan radicales y de irnos para un lado tan al de la odontología neurofocal, olvidando la odontología que realmente nosotros hacemos. Entonces tratamos de pararnos en la mitad, y como todo en la vida no es fácil, pero no todos los metales, por ejemplo, son malos, no todas las situaciones son malas. De eso hablamos en la conferencia pasada y tratamos algo de esto que tampoco me voy a detener, del electrogalvanismo, que como ustedes y algunos ya saben es el cambio de potencial eléctrico que tienen dos metales, y es diferente, y esto nos funciona como una batería gracias a la saliva, ¿no? Ni hablar del níquel y de otras cosas de lo que ya estuvimos hablando la vez pasada. Esto para una introducción simplemente a la odontología neurofocal de las personas que no han escuchado eh, la charla pasada y que no se han metido en este tema. Entonces, por eso les dije que no me iba a detener mucho en este tipo de explicaciones en las relaciones de los dientes y en electrogalvanismo, los metales en boca, cuáles buenos, cuáles malos. Sin embargo, en el transcurso de la charla yo les puedo ir comentando. Ustedes pueden, donde en el dice preguntas, ustedes pueden ir generando sus inquietudes y vamos respondiéndolas en la medida de la posibilidad. Me pueden ir interrumpiendo cuando quieran, pues ustedes no tienen el audio, pero sí pueden ir escribiendo todas las inquietudes que tengan. Entonces, hablando de dolor orofacial y de lo que el slide pasado, la diapositiva pasada, que estábamos hablando del galvanismo, este galvanismo nos podría generar patologías a distancia, porque estas corrientes eléctricas que se arman por diferentes metales en boca, por una ausencia de uniformidad de estos metales, nos podrían generar patologías, inclusive a distancia, inclusive al colágeno, inclusive a los tejidos blandos, pero en realidad también nos pueden generar problemas de dolores asociados a este tema o a este electrogalvanismo. Entonces, hablemos un poquito de estas corrientes, cómo nos pueden afectar. Y estas corrientes en el problema del dolor, teniendo la diferencia de potencial eléctrico de estos metales en dientes, sobre todo vecinos o antagónicos, es decir, cuando abrimos y cuando cerramos todo el tiempo, nos genera pequeñas corrientes continuas. Todo el tiempo se están generando estas corrientes galvánicas de lo que estamos hablando, ya sean positivas o negativas, y que pueden viajar por el perineuro de las fibras nerviosas, obviamente sensitivas, lo que denominó Becker Retter, perineural de Becker, y producir efectos regionales, como les hablaba de patologías, o incluso dolor, y a eso nos vamos a referir. Muy bien, estas pequeñas corrientes afectan fibras nerviosas sensibilizadas por traumas previos. Puede aparecer el dolor o aumentarse el que existía previamente, es decir, no necesariamente ese electrogalvanismo nos puede generar un nuevo dolor, una nueva patología, una nueva circunstancia, sino que pacientes que se les han venido realizando
tratamientos convencionales no manejan satisfactoriamente el tema de dolor. Es decir, ustedes saben que existe la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, etcétera, etcétera, y muchas asociaciones, y se ha estudiado mucho este tema porque a veces las patologías se pueden controlar, pero el dolor muchas veces no, y empezamos a hablar de medicamentos ya de alto nivel, de COX-1, COX-2, etcétera, etcétera, que de pronto con cosas tan sencillas nosotros podemos trabajar y nosotros podemos colaborar. Importante, y siempre lo digo en todas mis charlas, en todas mis conferencias, es la anamnesis, la historia de vida que nosotros manejemos con nuestros pacientes. Es lo que me parece más importante, porque realmente es el paciente quien le va a dar a uno el tema incisivo que le esté afectando a su bienestar. Entonces, siempre escuchemos al paciente, siempre dediquémosle el tiempo suficiente, y de ahí es que nosotros podemos tomar medidas para realmente tratar este problema de hoy, que es el dolor. Habíamos hablado también anteriormente de unas situaciones que debemos tener en cuenta pre y postquirúrgicamente, que es, de acuerdo a la nutrición, suspender la proteína animal, el huevo, embutidos, azúcares refinados, para lograr un medio alcalino. Ustedes ya no se les hace raro un término que es acidosis metabólica, y bueno, en fin, queremos siempre lograr un medio más alcalino, porque el medio acidótico no nos va a ayudar para la cicatrización, pero tampoco nos va a ayudar un medio acidótico para el dolor. Si nosotros alcalinizamos el medio, si nosotros trabajamos el terreno antes de realizar el procedimiento quirúrgico y se mantiene con nutrición un medio más alcalino, vamos a lograr una excelente respuesta del organismo en cuanto al dolor, a la disminución o a, inclusive a la ausencia, y no necesariamente por los medicamentos que nosotros proporcionemos, porque tampoco nos podemos alejar en un procedimiento quirúrgico en ausencia de estos medicamentos, pero de pronto no tendremos que manejarlos de moderado a severo, sino un término un poco más medial, o inclusive en la primera escala del dolor. Entonces, hablemos un poquito de dolor, de algo que ya todos conocemos, pero que a veces se nos olvida, y es que hay varias clasificaciones. Yo no les voy a decir aquí todas las clasificaciones. Sin embargo, les traigo a colación, y esta charla me parece bien interesante, porque siempre uno debe, como conferencista, como docente, como profesor, como contador de historias, como contador de experiencias, porque aquí yo les voy a contar la experiencia que tenemos muchos odontólogos en nuestra consulta, y es realmente los estudios que se manejan para estos temas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, les voy a referir a algunos estudios muy fresquitos, algo que recuperamos también del último congreso que hubo, en donde se trató el dolor, y les quiero compartir todas estas situaciones. Hablando de dolor, hablamos de dolor, sí, agudo y crónico, de acuerdo, esa es una clasificación que no podemos alejarnos, pero también se habla del dolor visceral, el dolor somático y el dolor neuropático. Dolor visceral, la misma palabra lo dice, son las vísceras, es lo que tenemos en nuestro organismo. Muchas veces son dolores difíciles de identificar, porque las vísceras pueden hacer los referidos y el paciente no tiene claro exactamente dónde es el dolor. El dolor somático, que refiere a piel, músculos y articulaciones, que ahí ya empezamos a tener un poco más de
de responsabilidad, porque nosotros trabajamos piel, trabajamos músculo. Acuérdense de esos maceteros, acuérdense de todos esos problemas, de esas neuralgias del trigémino que se refieren a los músculos también. También tienen que ver los músculos en cuanto a dolor. Entonces, y el dolor neuropático que es el que vamos a tratar un poquito más, al que nos vamos a referir un poquito más y como su nombre lo dice también, refiere la experiencia neural en cuanto a dolor. Y vamos a hablar de trigémino y vamos a contarles de unos casitos clínicos que fueron tratados con terapia neural y con otras disciplinas también, porque no es solo una la que nosotros manejamos. Entonces, el dolor, digamos que esta definición me encanta porque es una definición diferente a la que encontramos muchas veces en los libros y es manejada por la International Association for the Study of Pain, es decir, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que entre otros aquí en Colombia también funciona bien. Y ¿qué es dolor? Fíjense esto, es una experiencia sensorial y emocional. Esa parte es bien interesante porque es que también la parte emocional tiene que ver con dolor. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable. El dolor nunca es rico, bueno, excepto ciertas personas masoquistas, pues, etcétera, etcétera, que puede que sea una experiencia que ellos por un problema lo pueden hacer agradable, pero generalmente, hablando generalmente, es algo desagradable. Ojo, con daño tisular actual o potencial o descrito en términos de dicho daño. Es decir, muchas veces hay también dolores que los pacientes no refieren y que ellos lo asocian de esa manera. Es decir, por ejemplo, les tocamos la cara, la piel de la cara y con solo tocarle el paciente lo interpreta como dolor. Eso también es válido como una definición de dolor, a pesar de que nosotros desde afuera no lo viéramos así. Entonces, a esto se refiere esta segunda parte de la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Por eso es que me gusta. Entonces, les decía sobre el dolor neuropático. El dolor neuropático porque es el que generalmente nosotros trabajamos o que por lo menos en mi consulta veo frecuentemente muchas neuralgias del trigémino o bien llamadas o mal llamadas neuralgias del trigémino, porque a veces esos dolores, entre comillas, idiopáticos, los denominan de esa manera y muchas veces no son así. Y este dolor neuropático es iniciado o causado por lesiones primarias o disfunciones del sistema nervioso central. Les decía que es hablar neuralmente. Se refiere generalmente como algo quemante, como de ardor. Entonces, el paciente eso es lo que le refiere a uno. Es un dolor como que viene y como que va. Entonces, esto es el dolor neuropático en términos de los pacientes y qué es lo que nosotros podemos escuchar en la consulta odontológica y los neurólogos inclusive, que es quienes también trabajan este tema y que respetamos mucho, pero que a veces tampoco encuentran una solución adecuada diferente al manejo de analgésicos inclusive muy fuertes, de moderado a severo e inclusive de ahí para allá con algunos que nosotros los odontólogos no manejamos. Les coloco aquí esto de escala 0, 10, de 0 a 10, porque es algo tan sencillo, pero resulta que inclusive ahora yo mismo que estuve revisando mis historias clínicas para seleccionar las pacientes que se manejaron por el tema del dolor, eh, muchas veces no lo he hecho. Ahora lo estoy trabajando y es que resulta que cada vez tenemos que mejorar en cosas. Por eso yo siempre los invito a que asistan a congresos, porque es que el congreso, por malo que sea, siempre uno
algún tip, algún conocimiento, y esto de aquí de escala de 0 a 10 parece tan sencillo, pero nosotros los odontólogos no lo manejamos. Nosotros colocamos que el paciente refiere dolor leve, dolor, ¿qué es un dolor leve para X persona y para Y persona? Un dolor leve puede ser diferente de acuerdo al umbral del mismo y en cada paciente. Entonces es mejor manejarlo, y por eso les digo ahora, doctores, que manejemos esta escalita de 0 a 10. Digámosle a nuestros pacientes, bueno, independientemente de que sea la viejita o independientemente de que sea la persona joven, digámosle cómo es su dolor de 0 a 10, cuando 0 es ausencia de dolor y 10 es del dolor total. Y así podemos realmente revisar en la escala qué tipo de dolor es y cómo está sintiendo la persona, si lo que nosotros hacemos le mejora, y en cuanto le mejora volvemos y le preguntamos que de 0 a 10 cómo va, y así podemos llevar una escala más certera de lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la vía del dolor. ¿Cómo es que funciona eso? Muy bien, entonces aquí está. Tenemos acá un estímulo doloroso, X, Y o Z. El estímulo doloroso. Tenemos el receptor nervioso. Cuando llega este estímulo, el receptor nervioso, por el nervio sensitivo, dirige ese estímulo, esa conexión, esa transmisión hacia la médula espinal, y esta al hipotálamo, tálamo, y va derecho a la corteza cerebral. Y esta corteza cerebral nos dice, oiga, está doliendo en tal parte. Obviamente, eso es casi que inmediato, que está todo el camino desde el estímulo hasta la corteza cerebral, dándonos la zona de sensación dolorosa. Entonces, por esta vía. Eso es importante que lo sepamos, porque nosotros los odontólogos, por ejemplo, no manejamos sino a la anestesia local, que también crea esa hiperpolarización del estímulo para que se anestesie, y no tenemos en cuenta lo que manejan, por ejemplo, los médicos, que es aquí en la médula espinal, las anestesias, la peridural, etc. Entonces, esto no lo tenemos en cuenta, pero sí es importante que lo sepamos acá. Por dónde viene el estímulo y cuál es el recorrido de esa sensación y que nos produce dolor. Muy bien, hablando de la vía del dolor, no podría yo en esta época pues no hablar de un dolor que, como me dijeron por ahí, es un dolor de patria más que otro dolor. Entonces aquí les coloco la sensación del estímulo doloroso, médula espinal, hasta la corteza, y es este dolor que todos vimos. No podría yo dejar de hablar y hacer este paréntesis hablando de dolor. Entonces, obviamente eso fue, y no les traigo la cara de Falcao, pero realmente este es un video que no queremos ya repetir más, y pues ojalá esté en el mundial, pero si íbamos a hablar un poquitín de dolor, tendríamos que hacerle mención a Falcao, y ojalá nos acompañe dentro de pocos días, porque ya faltan pocos días para eso. Bueno, sigamos entonces, ya no miremos más esa desafortunada acción. Muy bien, entonces, les hablaba yo de algunos estudios sobre el dolor, o que trabajan el dolor, o que trabajan los medicamentos que realmente manejamos todos los días. Y me puse a revisar, quise revisar los más fresquitos. Interesante manejar los más fresquitos. No vamos a entrar a analizarlos, pero sí los quiero reportar ante ustedes, como este
de enero del 2014, o sea, ya muy, muy fresquito, de el daño, los pseudoquistes pancreáticos que son inducidos por el acetaminofén, por ejemplo. Y este es un abstract eh, sacado y revisado en journals y está en PubMed para quien lo quiera. Pero fíjense que un medicamento tan simple como este, tan manejado por todos, tan manejado inclusive para nuestros hijos, para nuestros bebés, para todo, en ciertos grados puede inducir a problemas. Ahora, no estoy diciendo que el acetaminofén sea malo, para nada, y gracias a Dios existe, y qué bien que no nos hace el huequito que nos puede hacer otros medicamentos en nuestra mucosa gástrica, que ese será tema de otra conferencia, cómo nosotros los odontólogos podremos interferir en las mucosas, no solo la oral, sino por ejemplo la mucosa gástrica con todos estos medicamentos y nosotros nunca les paramos bolas a ellos. Este es otro estudio también, miren, de febrero del 2014, de Redondo, Castro y Navarro, que hablan ellos de la administración crónica del ibuprofeno, pues que si bien puede reducir el daño, el dolor neuropático, pero no ejerce una neuroprotección de la médula espinal, del daño que se le puede generar en ratas adultas. Entonces, hay estudios en donde indican que si bien pueden tener algún efecto benéfico, pues también podrían generar otro que no es benéfico en médula espinal, por ejemplo. Entonces, eso es bien interesante revisarlo. Aquí están todos los datos para quien quiera revisar, o si no me escriben y yo se los envío. Pero es de lo más fresquito, es de lo más fresquito con medicamentos que nosotros manejamos a diario, y son los AINES. Entonces, ojo con eso. No son tan buenos para todo y sobre todo en situaciones crónicas. Entonces, yo sé que en las familias de nosotros, en las familias muy cercanas, así no sean la nuestra, pero en familias muy cercanas, y siempre lo vemos, y si ustedes hacen la historia clínica de un paciente, muchos van a tener artritis y enfermedades degenerativas que se manejan inclusive no con un acetaminofén, sino de ahí para arriba. Entonces, ojo con esto, hay otras alternativas, las medicinas integrativas nos pueden ayudar mucho en este tema. Entonces, analicémoslo y doctores tengan en cuenta eso para no volvernos solamente formuladores de medicamentos tradicionales. Muy bien. Entonces, otro estudio acá también de marzo, más fresquito todavía. Entonces, este tema nos habla de lo que les acababa de decir precisamente. Hay medicamentos no convencionales, hay medicamentos de farmacología vegetal, como en este caso que habla este estudio de la Chisandra chinesis, una planta que nos puede generar un efecto importante en contra de la inhibición de los efectos que genera el acetaminofén en cuanto a la hepatotoxicidad. Los medicamentos nos pueden generar un grado de hepatotoxicidad o de toxicidad en el hígado que, miren, con una planta cómo nos puede ayudar a inhibir esos efectos que no queremos, porque si bien los medicamentos para lo que fueron creados fueron muy buenos, y simplemente hablo del acetaminofén. Entonces, ojo con eso, son estudios muy recientes, y acabo de estar con algunos de ustedes, inclusive en el Congreso Internacional de Medicina Bioregulatoria, en donde se trataron estos temas bien interesantes. Entonces, para mí es un orgullo contarles que en esto se está trabajando y que son cosas que nos pueden ayudar a nuestra consulta diaria y sobre todo para nosotros mismos. Ya saben que si quieren pueden ir escribiendo sus preguntas, si quieren pueden contarnos lo que quieran.
y se las vamos respondiendo, aunque al final pues lo haremos, pero ahí por medio de donde hice preguntas podemos irlo trabajando. Bueno, entonces hablemos de cómo podemos trabajar esta parte del dolor. O sea, como quien dice ahora sí a lo que vinimos, porque vamos a hablar de la terapia neural y cómo nos puede ayudar al tratamiento de esos dolores orofaciales, por ser odontólogos nosotros. Nos puede ayudar para muchas otras cosas que ya tratamos en la conferencia pasada, pero esta vez trataremos la terapia neural o hablaremos de la terapia neural en el asunto netamente orofacial. Entonces, terapia neural, para quienes no la conocen, para quienes no saben qué es, para quienes no lo tienen claro, pues debo contarles que es el tratamiento sobre el sistema neurovegetativo con la aplicación de anestésicos locales. O sea, nosotros vamos a trabajar el sistema neurovegetativo, ahorita les muestro una diapositiva, y ¿cómo lo vamos a hacer? Aplicando anestésicos locales. ¿Pero cuál? Este que ustedes ven ahí, la procaína al 1%, porque además debe ser al 1% y no a otros porcentajes. Hoy en día ya hay 2 laboratorios acá en Colombia que la están produciendo. Uno es muy famoso, del que no voy a hablar aquí, pero sé que todos lo conocemos, y ya la está produciendo en cárpules de vidrio, lo cual es muy interesante porque nos ayuda a la aspiración en ciertas técnicas, inclusive en las de lidocaína, si es en vidrio, pues el émbolo no se enreda tanto y es mucho más fácil hacerlo. Entonces, ya esto lo están trabajando acá, tienen registro en BIMA, etcétera, etcétera. Además, desde hace mucho tiempo ya hay un solo laboratorio, pero ahorita ya están los dos. Esta procaína al 1%, inyectándolos en el terreno segmental, como muy bien lo dice, el terreno segmental, o sea, donde tiene el problema, donde tiene el dolor de la enfermedad, o a distancia. Ahí nos referimos a la odontología neurofocal. Cómo desde nosotros, desde el sistema estomatognático, podríamos mejorar dolores en otras partes de nuestro organismo, desconectando el campo interferente o causante de la misma. Pues acuérdense que hablamos de focos interferentes. De nada sirve bajarle a un dolor si no retiramos la causa. Entonces hay que manejar ese tema de los focos interferentes, de dónde está doliendo, de la procaína, de otras medicinas y otros medicamentos que nos pueden ayudar para todo esto. Les hablaba de neurovegetativo, del sistema neurovegetativo, que es donde la procaína va a actuar. Este sistema neurovegetativo también lo compone algo muy interesante que les dije al principio, y es la piel. Por eso es que quienes realizamos terapia neural trabajamos mucho la piel, trabajamos mucho las cicatrices. Acuérdense que también cuando no hay cordalitas, pues, ¿qué queda? Una cicatriz. También podemos trabajar eso. Y en el resto de la piel, quienes trabajamos terapia neural, eh, la tenemos como algo bien importante. Sistema nervioso, del cual no voy a entrar mucho en detalles para no aburrirlos, pero es donde vamos a trabajar, y lo que les quiero decir de él es esto. La diapositiva lo dice todo, y es que todo está interconectado. Entonces tampoco es tan loco decir que los dientes podrían tener relaciones con otras partes de nuestro organismo, con otras funciones de nuestro organismo, puesto que todo está interconectado. No hay ninguna parte de nuestro organismo que realmente nosotros tengamos muy aparte. Todo es una red neural y todo está interconectado. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como odontólogos tiene que ver con nuestro organismo, no solo con la boca. No es solo que después de que colocamos esa corona metal base, ese núcleo de metal base, de albacazo o de lo que fuera, lo colocamos y quedó bien adaptado y no
el resto no me importa y el paciente puede tener algún inconveniente después de que esas cosas sucedan. Entonces, lo interesante de eso es la repertorización que nosotros hagamos con nuestros pacientes. Preguntemos qué ha pasado, preguntemos si esos dolores que ahora están sintiendo venían desde siempre. Acuérdense la definición que les di de terapia neural, de desatar un dolor nuevo, un problema nuevo o de alimentar uno que ya venía. Entonces el paciente muchas veces le da a uno la solución y le dice, mire, después de que me hicieron este tratamiento, tengo esta otra situación. Eso lo vamos a ver en los casos clínicos. Bueno. La definición del sistema nervioso, no, bueno, definición no, una de las funciones, porque es que además tiene varias. Una de las funciones que me gusta mucho y siempre lo digo es esta que es sacado de un libro convencional en donde dice una de las funciones del sistema nervioso consiste en recibir los estímulos que le llegan tanto del medio externo como del interno del organismo, organizar esta información y hacer que se produzca la respuesta adecuada. Entonces, si ustedes están observando la diapositiva en este momento, esa función del sistema nervioso yo la podría cambiar por esta, terapia neural. Yo la podría cambiar por terapia neural y decir que es exactamente lo mismo sin cambiar la definición, porque es recibir un estímulo que nosotros hacemos con procaína, o sea, eso es del medio externo, organizar esa información, ese estímulo que genera la procaína en el sistema neurovegetativo y hacer que se produzca la respuesta adecuada. La respuesta adecuada es, en el caso que nos compete hoy, aliviar dolor, eliminar dolor, ayudar con el tema de dolor o simplemente en el tema de odontología neurofocal como tal, ayudar a que ese órgano que está involucrado o la función de ese órgano se vea mejorada. Espero que hasta ahí esté todo claro. Si hay algo no claro, por favor escríbanme y yo les voy resolviendo o les voy aclarando. Hagamos esto un poquito más interactivo y me gustaría saber si hasta ahí va todo claro. Bueno, hablando de anestésicos locales, con los cuales realizamos terapia neural, ya les dije que procaína al 1%. ¿Por qué anestésicos locales y no otra cosa? ¿Por qué en terapia neural se manejan los anestésicos locales como procaína y no otras sustancias? Entonces, estos anestésicos locales tienen un alto potencial energético, cerca de 290 milivoltios, que aplicados en microdosis, en el campo interferente donde nosotros creemos que es donde debemos colocarlos, ¿qué hace? Eso tiene un efecto en las células, un efecto en ese sistema neurovegetativo, y es que repolariza la célula, que está despolarizada, estabiliza ese potencial de membrana, acuérdense de la bomba sodio-potasio, y al lograr ese equilibrio, esa homeostasis, hay una recuperación de la función vegetativa interferida, y función vegetativa por aquello de neurovegetativo. Y esa función, llamémosla como hay algún problema que el paciente tiene en ese órgano o en esa función, o en este caso, un problema que nos está generando un dolor. Entonces, esta aplicación, esta repolarización de las células y trabajando en el sistema neurovegetativo, repito, estabiliza el potencial de membrana, logra esa hemostasis y que entonces ya no haya dolor o que se mejore el dolor. Entonces dirán otros, bueno, sí, pero es que le está colocando un anestésico local, lo que está haciendo es un bloqueo y ya, pues con razón, le pone un anestésico y en el dolor donde le duele, pues ya no le duele. Pero no es tan así, no es tan así, porque es que la idea no es que sea algo temporal. La idea no es que sea un bloqueo mientras en la hora y media o las 2 horas que funciona este anestésico. Ahora, la procaína no es un buen anestésico. La procaína es un anestésico que es un éster que no tiene epinefrina, que no nos va a mantener esa analgesia que nosotros queremos, si es que hablamos de una analgesia. Entonces, por eso es que empieza uno a decir, oiga, la terapia neural sí funciona, sí se genera un estímulo, porque es que resulta que al paciente ya no le duele no solo por hora y media, 2 horas, pues,
y eso que no le estoy colocando mepivacaína, ni bupivacaína, ni todas esas que son mucho más poderosas y potentes, sino que pasó el tiempo en donde uno cree que hizo el bloqueo, que hizo la analgesia, y resulta que después de eso se mantuvo esa analgesia. Entonces, no les estoy contando algo que se inventaron hace poquito. Esto viene desde los hermanos Puni, que hace muchos años, del siglo pasado prácticamente. Entonces, como todas las cosas buenas de la vida, fue por accidente y se dieron cuenta que esto tenía efectos para generar un bienestar a distancia. Entonces, ojo con eso, y quienes ya lo están practicando y quienes, por ejemplo, las alumnas que están del diplomado en este momento, ya lo vivieron personalmente y estoy seguro que dan fe de que esto realmente es bien interesante y que está al alcance de un odontólogo sin hacer cosas que no nos competen. Lo único es que hay que certificarse en este tema. Entonces, como les decía, la procaína no queremos que nos genere un efecto anestésico. No, efecto anestésico no, lo tengo tachado porque no queremos un efecto anestésico. Esto hay que hablárselo al paciente. Hay que decirle, porque es que el paciente, aunque hoy en día los pacientes leen, estudian, revisan, pero el paciente va a creer lo que les acabé de decir, que se está generando un bloqueo, que se está colocando anestesia, pues claro, entonces ya no duele. Pero cuando ya pase el efecto y vea que esto algo sucedió y que de acuerdo a la sensibilidad de cada paciente y de acuerdo al principio de la individualidad, porque es que cada quien responde diferente, porque todos no somos iguales, el efecto puede prolongarse, el efecto analgésico, o sea, hablando de dolor, esa analgesia puede mantenerse por mucho tiempo o inclusive eliminarse. Entonces, por eso coloco procaína, no efecto anestésico, sino una generación de este impulso y de este efecto deseado que en el tema de hoy es el dolor, o sea, que no duela o que se mejore ese dolor o que algo pase con ese dolor. Obviamente no que se exacerbe, aunque hablando de terapia neural, muchas veces ocurre una vicariación que en términos homeopáticos quiere decir que se exacerba el problema, pero eso es una luz de alerta, un bombillo que se prende y nos dice, ojo que por ahí es la cosa. Entonces tenemos también que ser muy claros con nuestro paciente, decirle que esto puede exacerbarle, pero el que se exacerbe nos está dando la respuesta positiva para que por ahí es el asunto y que por ahí debemos trabajar. De hecho, cuando existen esas exacerbaciones, nosotros con las siguientes sesiones de terapia neural vamos a obtener el resultado adecuado. Y esto, cualquiera que conozca la terapia neural da fe de esto. Y las colocamos en bajas concentraciones. Antes yo colocaba aquí entre 0,5, 0,8 o el 1%, pero ahora coloco al 1%. Porque en eso sí quiero ser radical y en eso quiero ser muy claro. Me disculpo con algunos laboratorios que la manejan al 2%, pero es que el 1% tiene su razón de ser. Y aquí está la razón de ser de por qué al 1%. Primero, porque en estas bajas concentraciones vamos a lograr esto. Miremos, procaína, lo que todos sabemos que es un éster derivado del ácido paraminobenzoico, pero que a más del 1% hiperpolariza y crea un efecto anestésico. Acuérdense cuando les mostré antes de la diapositiva de Falcao la imagen del efecto del dolor, de la ruta del dolor. Entonces, cuando ese estímulo viene de la médula, tálamo, hipotálamo, corteza cerebral, a la corteza cerebral y nos dice, está doliendo, nosotros manejamos, por ejemplo, terapia neural o, por ejemplo, los medicamentos que sean necesarios para el dolor y logramos una hiperpolarización, ese efecto anestésico. Es un efecto anestésico la hiperpolarización. Acuérdense ahorita de la diapositiva que les decía de que al 1%
a más del 1% hiperpolariza y crea un efecto anestésico, pero que a menos del 1% repolariza. Acuérdense, repolariza la célula, estabiliza el potencial de membrana y crea un efecto deseado, en este caso una mejoría en el dolor o un beneficio en ese tema, una ausencia de dolor, a menos del 1%. Por eso les decía, esta es la que debemos utilizar. Esta es la que debemos utilizar y esa es la que ya hoy en día se comercializa bastante bien. Pero eso tiene una razón de ser. La procaína tiene una propiedad y es la permitividad dieléctrica. Es que todo esto no es casualidad, no es magia. Entonces, esta es una propiedad de ella. ¿Y qué es? Que es la capacidad de almacenar energía y hacer que el material se polarice o se repolarice. Entonces, no es magia esto. Todo esto tiene una razón de ser. Yo soy un poco más clínico y más técnico que otros. No les hablo aquí nada de la mucha filosofía que tiene el, el estudiar terapia neural y el revisar todos estos temas. Yo soy un poquito más clínico, pero yo sé que como todos los odontólogos venimos de la misma escuela, nos interesa el por qué es la procaína, por qué es al 1% y no otro porcentaje, cuál es la propiedad que hace que la procaína funcione o no funcione. Entonces, esas se las quiero contar y siempre se las traigo a colación. Ahora, les contaba del Congreso de Medicina Bioreguladora 10, hablaba el doctor Cabay sobre la procaína también. Entre las muchas cosas que él hacía también hablaba de eso, alcaliniza el pH en el organismo, acuérdense que esta es la palabrita que queremos en nuestro organismo y mejora la circulación. Entonces, él decía esto, el dolor no es necesariamente en el mismo punto. El doctor Jean-Louis Cabay de Berck en el Simposio Internacional de Medicina Bioreguladora ahora el mes pasado. Entonces, esto es odontología neurofocal. El dolor no es necesariamente en el punto donde uno cree. Y como odontología neurofocal es a distancia, esto lo estaba diciendo el doctor, en otras palabras. Y pues él no es cualquier doctor así, simplemente esto es algo de su perfil, es investigador y docente, es miembro del Colegio de Investigación en Dolor de Estrasburgo en Francia, etcétera, etcétera, especialista en acupuntura, motoxicología, tratamiento del dolor, es médico de Liège University. No es cualquier aparecido por ahí, entonces esto es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hablar entonces de las técnicas de terapia neural, de las que podemos manejar los odontólogos, con procaína al 1%, ¿no? Ya lo tienen claro. Las pápulas, que es lo que colocamos en piel, acuérdense del sistema nervioso neurovegetativo, piel forma parte del mismo, es colocar procaína subcutánea entre 0,2 y 0,4 centímetros más o menos, y algo así se ve cuando realizamos esa pápula se llama. Les quería contar algo sobre el dolor orofacial y referido. Acuérdense que el dolor no es necesariamente en el mismo punto. Entonces ahora, yo les pregunto acá, ¿los odontólogos podremos tratar estos dolores? Yo les haría esa pregunta, ¿será que sí? ¿Será que estamos capacitados para hacerlo? Yo pensaría que sí. Primero porque es piel y es sistema nervioso neurovegetativo, porque está en cuello, porque está en músculos faciales, etcétera. Podríamos tratarlos, pero aquí está los que podemos trabajar en infraorbitarios, alveolares, supraorbitarios. Estos los podemos manejar y colocar procaína. Pero estos músculos nos pueden dar dolores referidos hacia cuello, hacia la parte occipital, la parte temporal. Ahora, ¿podremos trabajar un temporal nosotros? Yo pienso que sí. Ahí está la articulación temporomandibular y están ligamentos y están otros montones de músculos que nosotros
podemos trabajar. Entonces, todos esos dolores asociados, pienso que sí los podemos trabajar. Muy bien. Ganglios, el ganglio ciliar, infraorbitario, acá el nervio infraorbitario. Bueno, unos puntos que refieren el supraorbitario. Todo esto lo podemos trabajar, aunque yo les recomendaría que más bien puntos gatillo sería interesante trabajar. Puntos gatillo, el punto que está doliendo, eso es lo que debemos trabajar. Aquí estos músculos, todo esto lo podemos nosotros trabajar con procaína en cuanto a dolor orofacial. Muy bien. Y pues hay algunos dolores referidos que también podríamos nosotros trabajar hacia esta zona. Hacia esta zona la podemos trabajar nosotros. Y temporales y todo eso, cierto tipo de migrañas, ¿por qué no? Porque el médico, pues sí, chévere el médico, pero nosotros podemos trabajar esto también, porque está dentro de nuestra área. Yo pienso que sí, con responsabilidad yo pienso que sí. Y miren lo que les voy a decir, en esta relación migraña-trigémino, pónganle cuidado. Entonces, esto, mire quién lo hablaba, en qué época, en el siglo XVIII. Pero miren este estudio de acá abajo, no les he dicho ni siquiera, pero en el estudio aquí abajo sobre el dolor del 2000, septiembre del 2013, se hablaba de este tema, miren, y es muy fresquito, por eso me parece bien interesante y por eso les digo que ahora sí me van a dar la razón porque nosotros podemos trabajar otras zonas que a veces los odontólogos parece que no se debieran meter o que no nos debiéramos meter. Obviamente estoy hablando con responsabilidad, con entrenamiento, etcétera, etcétera. Y las personas que padecen de cefalea migrañosa tienen un dolor trigémino vascular. ¿Sí ven la relación? Migraña con trigémino. ¿El trigémino de quién es? Nuestro. El trigémino es nuestro, ni siquiera es tanto de los neurólogos, es nuestro. Entonces, el trigémino tiene que ver con la migraña. Las fibras sensitivas del trigémino y viscerales del simpático, ganglio cervical superior, y del parasimpático, ganglio esfenopalatino, inervan la pared de esos vasos sanguíneos de las meninges. Miren lo que están diciendo. Pero además inervan la dura madre que recubre externamente el tejido cerebral y está en íntima relación con el endotelio craneal. ¿Será que tiene que ver el trigémino, que es nuestro, con una migraña? Respondan ustedes eso. Yo pienso que sí. Miren el estudio acá abajo, 2013, septiembre del 2013. Y esto no es sacado, esto es de journals, esto es de PubMed, etcétera, etcétera. Una proporción grande de fibras aferentes trigeminales, mielínicas A delta y amielínicas C, sensitivas y viscerales, se ramifican hacia las estructuras cutáneas o no cutáneas del exterior del cráneo. Exterior del cráneo. Entonces, estas partes, estas fibras aferentes trigeminales, pues nosotros las podemos tratar desde el trigémino, desde el trigémino. Entonces no es tan loco que un odontólogo ayude a mejorar una migraña. Estos otros puntos que sugieren los libros, pero yo siempre me voy por los puntos gatillo dolorosos y aplicar. Entonces, ahí es la pregunta, ¿referido o no el dolor trigeminal? ¿Tendrá que ver el trigémino? Yo pienso que sí. Ahora los estudios lo están diciendo. Y esto está muy fresquito, pero como les decía, en el siglo XVIII ya dos investigadores lo trabajaron y ya lo decían, pero fíjense que a veces esas cosas no se tienen en cuenta. Entonces, como vemos en esta diapositiva, miren el trigémino, la parte sensorial que tiene en una migraña, tiene que ver mucho el trigémino. Yo pienso que sí, tiene que ver mucho el trigémino. Tiene que ver acá con estas fibras que están inervando acá el frontal, aquí el temporal, etcétera, etcétera. Esto tiene mucho que ver con este asunto de dolor orofacial y de migraña también. Porque realmente esto es lo que nos sucede muchas veces
en nuestro diario vivir, en nuestra diaria labor, estudiando o trabajando, pues es como si tuviéramos una piedra en la cabeza. Entonces, nosotros la podemos tratar. Miren aquí este tema de trigémino también, y miren esas fibras hacia dónde se dirigen también. O sea, la primera fibra, la primera rama tiene fibras sensitivas y aferentes que nosotros podemos trabajar. Lo podemos trabajar responsablemente con la procaína. Aquí lo podemos nosotros trabajar directamente en el trigémino, también lo podemos manejar intraoralmente y extraoralmente en los puntos gatillo. Nosotros podemos manejarlo de esta manera. Miren todas estas fibras acá. Por eso digo yo, ¿será que a este señor no le podemos, no será que el problema de este señor es un problema trigémino migrañoso y por eso tiene un país como lo tiene? Yo pienso que ni con terapia neural lo podemos trabajar. Espero que todos me sigan en la misma diapositiva. Ok. Y por eso será que también con ese problema de trigémino y de migraña ve pajaritos donde no los hay y oye consejos donde no los hay. Y como les digo, de pronto tampoco con terapia neural mejora este señor. Bien, vámonos de acá. Por eso yo les digo nuevamente la pregunta, les hago nuevamente la pregunta, ¿referido o no el dolor trigeminal? Miren los músculos que podemos trabajar, aquí los occipitales, supraorbitario, nervio supraorbitario que podemos nosotros trabajar, dolorosa la técnica, indicada un cierto tipo de neuralgias frontales, bueno, todo lo que tenga que ver con el dolor del tercio facial, la rama oftálmica, imágenes de cómo lo hacen los médicos, nosotros también podemos trabajar esta parte. El infraorbitario, también lo que inerva, debemos tenerlo en cuenta, esa parte de la región anterior, de la mejilla, párpado inferior, labio superior, todo ese tercio. En neuralgias del trigémino, algunos dolores faciales, en seno maxilar. Y así tenemos varias técnicas que nosotros los odontólogos podemos ir trabajando. Los nervios palatinos. Y bueno, nos vamos a ir ya a los casos clínicos. Aquí trabajamos en los polos amigdalares, ganglio estrellado, algunos efectos adversos sí pueden ser dolores musculares, leve mareo, impulso equivocado, liberación de calor, de fiebre, el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es la miosis de la pupila, la caída del párpado, algo así más o menos. Es una ptosis palpebral, una caída del párpado, eso puede ser un efecto secundario. Ojo, no nos metamos a hacer terapia neural si no lo sabemos, si no lo estudiamos, si no lo revisamos con entidades responsables, como la federación. Entonces, doctores, miren, esto es una sinergia terapéutica, esto también se manejó, no les mostré ahí en la historia clínica, pero esto también se manejó con medicamentos de homeopatía, de homotoxicología sobre todo, pero uno tiene que estudiar este tema. Entonces, es una sinergia terapéutica de terapia neural con procaína, de homotoxicología y obviamente pues hay que tener en cuenta las relaciones de los dientes, de los órganos y todo lo que podemos mejorar con la terapia neural. Busquen siempre medicamentos que tengan Good Manufacturing Practice o GMP o buenas prácticas de manufactura. Estos consejos, no, hoy no vamos a hablar de eso, pero hay algunos laboratorios que tengan registro INVIMA. Este es uno de los medicamentos que manejamos,
que tiene muchas indicaciones para el dolor y que es un medicamento regulador de la inflamación y del dolor, que tiene muchas plantas y minerales, etcétera. Miren, la árnica, por ejemplo, la caléndula, la chamomila, echinacea, todos estos nombres ya a ustedes les suenan por ahí por algún lado. Pero no es el único, y también hay otros laboratorios, el Dolmin también, que tiene árnica, caléndula, chamomila, etcétera. Ellos manejan, los laboratorios manejan eh, las diferentes concentraciones de acuerdo a si es un medicamento de homotoxicología o de homeopatía, etcétera. También hay otro laboratorio acá que maneja el R55, es el de homotoxicología también. Otro laboratorio que es colombiano. Todos son los equivalentes en diferentes laboratorios y todos modulan la inflamación y todos ayudan a una respuesta favorable en cuanto a dolor. Entonces, mis queridos doctores, no convirtamos en esta imagen al paciente, llenarlos de tantos medicamentos. Cuando lo necesitamos, hagámoslo, sí, es cierto, pero miremos otras alternativas. Por eso es que la medicina complementaria se llama mal llamada medicina alternativa, pero no es una alternativa, es un complemento. Es el puente que se estableció entre la medicina convencional y la medicina complementaria, integrativa, por eso se llama así. Entonces, miremos otras opciones, pero doctores, por favor, estudiemos, certifiquémonos en lugares reconocidos. Ahorita seguimos con el segundo módulo del diplomado de ontología neurofocal, ya llevamos varios y tratamos de ser lo más responsables, pero estudiémoslo, certifiquémonos. Hay muchas partes donde lo podemos hacer y esto en cuanto a dolor, no convirtamos al paciente en que se tome 3, 4 pastillas al día. Entonces la invitación, doctores, y es con lo que siempre finalizo, es que cambiemos nuestra visión no solo de la ontología, sino la propia a los demás. Doctores, muchas gracias. Si tienen preguntas, ojo, no se vayan, que sigue lo del aclaramiento, lo del kit, la rifa, quienes están acá. Entonces, les dejo mis datos también. Aquí en ortodoncistas asociados también me consiguen. Entonces, doctores, muchas gracias. Elizabeth nos va a ayudar con lo del aclaramiento. Muchas gracias, doctores, y si hay preguntas las vamos a resolver.